El diagrama muestra el voltaje colector emisor de un transistor en saturación. Aquí está la palabra nueva, saturación. Y ese voltaje vale 0.1, 0.2, 0.3 voltios. Tomemos 0.2, que es el voltaje medio, un voltaje adecuado. Para tener este voltaje de saturación, tenemos que asegurarnos que el voltaje de base a emisor en saturación sea de un voltio. Si lo tenemos en 0.7, es en la región lineal, no va a funcionar correctamente. Vamos a ver sus implicaciones. Cuando tenemos un voltaje base emisor en saturación de 1 voltio, nos aseguramos que el voltaje colector emisor sea de esta escala. Vamos a hacer 3 ejemplos. ¿Qué pasa cuando este voltaje de saturación no está dentro de esta escala por no haber considerado correctamente el voltaje base emisor de saturación? En este ejemplo consideremos una corriente de colector de 500 miliamperes y un voltaje colector emisor de 3 voltios. Es un poquito más o un poquito muchote o un poquito intermedio que 0.3, pero vamos a ver qué pasa. ¿Por qué es tan importante? La potencia que disipa el transistor es igual a 3 voltios por la corriente que circula. 3 por 0.5 es 1.5 watts. Este transistor se va a calentar y va a disipar una potencia en calor de 1.5 watts. Si en lugar de 3 voltios tenemos un voltaje de colector emisor de 0.3, ahora la cosa cambia. 0.3 por 0.5, 5 por 3, 15, y nos da 15 watts, 0.15 de watts, o sea, 150 miliwatts. El transistor se va a calentar con 3 voltios y nos va a disipar 1.5 watts. Con 0.3 por 0.5 nos da un voltaje de 0.3 por 0.5, nos da una potencia de 0.15. 0.15 es igual a 150. Es una corriente 10 veces más pequeña y el transistor no se va a calentar, ni siquiera va a necesitar un disipador de calor. Si ahora en lugar de 500 miliamperes manejamos 1 amperio, 3 voltios por 1 amperio nos da 3 watts. 3 watts, el transistor se está calentando mucho más, muchísimo más. Esta es la razón por qué un regulador lineal como el LM317, que recibe, o un 7805, regulador de 5 voltios, 7805, le metemos 15 voltios, sacamos 5 voltios y le hacemos que circule una corriente de 1 amperio. Aquí hay una diferencia de potencial. 15 menos 5 me da 10 voltios. 10 voltios por 1 amperio, la potencia es igual a 10 voltios por 1 amperio. Esto me da 10 watts. Toquen con cuidado el transistor porque se les va a poner muy caliente. Entonces, si ustedes quieren tener muy poca disipación de calor, estamos utilizando voltaje y corriente, no
calor. 5 voltios, denle 7 voltios, 8 voltios. 5 voltios menos 8 voltios, ahora ya está bien polarizado. ¿Por qué? Porque a 8 le quitamos 5, me da 3 voltios. 3 voltios por 1 amper. Ahora la potencia sería de 3 watts. Hay un circuito integrado, el LM37, varios circuitos integrados variables, y se polariza con 24 voltios. Y si sacan 5 voltios, imagínense lo que va a pasar. 24 menos 5 me da 19 voltios. 19 voltios por 1 amper son 19 watts. Entonces, cuidado cuando manejen circuitos integrados reguladores lineales, porque esto nos hace que para hacer esa regulación de bajarlo de 24 a 5, necesitamos hacer un desperdicio en forma de calor de la diferencia de potencial. Y si la corriente es la misma, vean la potencia, 19 watts. Esto, que es un circuito integrado, se manifiesta de forma semejante en el voltaje de saturación. Un microcontrolador nos entrega 5 voltios en un 1 lógico, y una corriente muy pequeña, a lo mejor unos 10 miliamperios. Si ponemos un voltaje colector emisor, aquí está, de 1 voltio, que es lo que se recomienda, y alimentamos con 5 voltios, y alimentamos esta diferencia de potencial a un resistor de 1 kilo, la corriente que va a circular es a 5 le quito 1, me da 4. 4 voltios entre 1 kilo ohmio me da 4 miliamperios. Aunque este transistor se pusiera en corto, no le hace ningún daño a este 1 lógico que genera un Arduino Uno, por ejemplo, un Arduino Uno, porque solamente vamos a trabajar 4 miliamperios. Entonces, 3 voltios, 1 voltio. Perdón, 0.3 de voltios. La recomendación, 0.3 de voltios, ya me estoy equivocando, en saturación. En saturación. Para esto requerimos 1 voltio. Muchas gracias.